Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca se hijo peor. Y hoy vamos a estar haciendo este tipo de Elseworld, en donde no vamos a estar hablando ni de películas ni de series, sino que vamos a estar hablando en esta ocasión de un libro. ¿Y de qué libro vamos a estar hablando? Bueno, es un libro que les comenté cuando hice la review de Dune, del libro de Dune, con cuál me iba a estar metiendo, con qué libro de fantasía me iba a estar metiendo en mi próxima lectura. Y les comenté que iba a estar leyendo un libro de Brandon Sanderson, Mistborn o Nacidos de la Bruma, El Imperio Final o The Final Empire. Y les tengo que decir que ya hace una semana y media ya lo terminé de leer y ya encargué. Es una trilogía, son 3 libros, de los cuales leí el primero, del cual les voy a estar hablando hoy en particular, y ya encargué el segundo y el tercero, porque sinceramente quedé fascinado, me encantó, necesito seguir leyendo y terminar esta trilogía que, ojo, son 2 trilogías que tengo entendido que son historias completamente, no sé si separadas, alguna relación deben de tener, pero son como historias individuales. Es una trilogía por un lado y la segunda trilogía por otro lado. No sé si son eras distintas. Por ejemplo, por decirlo de alguna manera, una transcurre en los años 400 y la segunda trilogía son 1000 años después. No quiero decir que esto sea el caso, porque la verdad no me acuerdo en qué años transcurren estas historias, que es en un planeta, en un mundo completamente ficticio que no existe y en una edad de ese mundo en particular, ¿no? Y como bien dije, son 2 trilogías de la cual dicen absolutamente todos, y acá creo que casi todos coinciden, que la trilogía que si tenés que leer una, tenés que leer sí o sí la primera. La segunda es una buena trilogía, pero que no está al alcance ni a los tobillos de lo que fue esta primera trilogía de la cual estoy leyendo actualmente. Bueno, comencemos a hablar de Mistborn, Nacidos de la Bruma, El Imperio Final, que es exactamente el libro que tengo aquí. Lo primero que vamos a estar haciendo en esta crítica es les voy a estar leyendo la sinopsis por si no tienen ni idea de qué trata esta historia. Bueno, ¿qué dice aquí atrás en la sinopsis del libro? Bueno, se los voy a estar leyendo de manera textual. Dice: durante 1000 años han caído las cenizas y nada florece. Durante 1000 años los Ska, que son como la población indigente, pobre de ese tipo de civilización, de este tipo de mundo del cual nos vamos a estar adentrando, los más, resignados por parte de la sociedad son los denominados Ska. Los Ska han sido esclavizados y viven sumidos en un miedo inevitable. Durante 1000 años el Lord Legislador reina con un poder absoluto gracias al terror, a sus poderes y a su inmortalidad. Acá Lord Legislador es una especie de dios para esta población. Es en sí su dios. Al Lord Legislador, lo ayudan obligadores e inquisidores, junto a la poderosa magia de la alomancia. Pero los nobles a menudo han tenido trato sexual con jóvenes Ska y, aunque la ley lo prohíbe, algunos de sus bastardos han sobrevivido y heredado los poderes alománticos. Son los nacidos de la bruma. Ahora, Kelsier, que es uno de los protagonistas de esta historia, el sobreviviente, así se lo reconoce, el único que pudo huir de los pozos de Hatsin, ha encontrado a Vin, una pobre chica Ska con mucha suerte. Tal vez los dos, unidos a la rebelión que los Ska intentan desde hace 1000 años, logren cambiar el mundo y la atroz dominación del Lord Legislador. Esto es la sinopsis que dice atrás de este libro. Y creo que es una muy buena sinopsis y que ya esta sinopsis te prepara a la épica que vamos a estar viviendo en las 650 páginas que tiene este primer tomo. Cosas a destacar de lo que acabo de leer de la sinopsis que quizás ustedes escucharon y no saben muy bien qué quiere decir. Muy bien. Tenemos, como bien dije, a los Ska, que es una población, como es una población sumisa, que está a las órdenes de los nobles.
Los nobles son en sí los ricos. Tenemos los ricos y los pobres, los nobles y los ska. Los nobles, en su ADN, en su genética, tienen un cierto poder que se llama alomancia. ¿Qué es la alomancia? La alomancia es un poder a través de la utilización de metales que te pueden brindar ciertas habilidades. Por un lado tenés a los alománticos y por otro lado tenés a los nacidos de la bruma. A ver, ambos son alománticos. ¿Cuál es la diferencia? Unos son los denominados brumosos y otros son los nacidos de la bruma. El brumoso es aquel que solo puede utilizar un poder que brindan los metales. En cambio, el nacido de la bruma es el cual que puede utilizar, en realidad que no es que puede utilizar todos, sino es que puede utilizar más de un poder que otorgan los metales. Los metales, cada metal, creo que son 12 metales, cada metal otorga una habilidad en específico. Que eso después en el libro te lo van a estar explicando. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que al final, aunque sea de esta edición, que es la edición de Nova, al final hay una especie de índice de alomancia, se llama, o índice alomántico, que ahí te explica cómo funcionan cada uno de los metales. Y te los dividen en sus grupos. Y en cada subgrupo tenés dos metales que van a ser como opositores. Uno hace uno y el otro hace todo lo contrario, por ejemplo. Y además también te explican cómo se llaman aquellos que utilizan un determinado poder de estos metales. Otra cosa a destacar de la sinopsis que aparece acá, bueno, tenemos a dos personas. Dos personas son nombradas en esta sinopsis, Kelsier y Vin, que son los protagonistas de esta historia. Acá creo que en esta sinopsis no te dejan bien en claro qué es lo que va a estar pasando, pero, por ejemplo, algo que creo que tienen que saber y que para mí esta sinopsis no lo dice del todo bien, es que no es que ellos se van a estar sumando a una rebelión ska que se ha estado gestando durante miles de años. Durante miles y miles de años, los ska, o esta población pobre, quiere rebelarse contra los nobles, pero están tan sumidos, o sea, tan sumisos a la forma en que los tratan los nobles y en cómo esta sociedad está construida y el papel que ellos tienen en esta civilización, que sinceramente están agotados de querer rebelarse y que simplemente los nobles siempre ganen y luego todo esto termina en matanza abrupta hacia la población ska. ¿Qué está pasando en esta historia? Kelsier tiene un grupo en el cual quiere llevar a cabo una misión en específico. Esta misión, que después es revelada durante la historia, tiene un objetivo. Para el grupo que está llevando a cabo Kelsier, que son una especie de ska medios nobles, porque no son tan ska del todo, son unos ska ladrones, son un grupo de ladrones y se les encomendó una misión. La misión es generar un ejército para una tal persona, que esta persona quiere llevar a cabo una rebelión y hacerse del poder del imperio final. Pero acá va a surgir el protagonismo de Vin, que en un, no sé si un desdicho, en algo ocurre que Kelsier se encuentra con Vin y ve en Vin ve algo. Y él decide que debe formar parte de este grupo. Y este grupo, en la misión que están formando y que tienen que llevar a cabo, también tienen que realizar distintas submisiones que quizás puedan llegar y puedan llevar a cabo a el derrocamiento del Lord Legislador. Esa es en sí la historia. Y eso es lo que nos van a estar mostrando en este primer libro nada más. Y sinceramente este libro es fantástico. A mí me encantó, sinceramente me gustó muchísimo. Los dos personajes principales, que son Vin y Kelsier, son fantásticos. Son de los mejores personajes que he leído en un libro. Yo, a ver, paréntesis, no es que leo muchísimo, no soy un gran lector de libros, pero de lo que he leído, estos dos personajes son fantásticos.
más que nada el personaje de Bean. Que el personaje de Bean arranca en un punto donde ella es la típica Ska que está completamente también sumisa al poder de los nobles, pertenece a un pequeño grupo de ladrones que se ganan la vida claramente robando y haciendo algún tipo de trabajo, pero tiene una vida muy dura, pero muy muy dura, y esto te lo deja muy bien en claro el libro y te da mucha pena la historia de Bean. Y después cómo va avanzando su historia y cómo su personaje va cambiando y va aprendiendo y va cometiendo un montón de errores, y ella se va haciendo una barbaridad de preguntas que realmente no entiende. Si ella está acostumbrada de vivir de una manera en específico y de repente conoce una manera completamente distinta, y ahí ella se empieza a hacer una barbaridad de preguntas y vemos en ella una especie de dicotomía en su personalidad de que no sabe bien quién es ella, qué debería ser, si está bien en esto que ella se está convirtiendo y dejando atrás lo que ella siempre fue. El personaje de Bean tiene la mejor construcción, obviamente, en este libro, es excelente, pero también el personaje de Kelsier, que es como una figura. Es una figura que no se conoce mucho, misteriosa, que a través de las páginas vas a ir conociendo un poquitito más, y que cuando termina este libro vas a adorar a Kelsier. Eso es, te lo aseguro. El final del libro es muy emotivo, es muy muy emotivo, sinceramente a mí me voló la cabeza. Nunca, nunca, nunca leí un libro en el que me emocionó tanto, o sea, un personaje. El personaje y la historia de él y cómo culmina todo me pareció bellísimo y a la vez, bueno, no puedo decir nada porque si no es un spoiler terrible, pero es fantástico. Lo que pasa con Kelsier es fantástico y lo que pasa con Bean es también increíble, y no sé si es el mundo que crearon o el personaje de Bean, que es la necesidad que tengo de seguir con esta historia, porque ambas cosas son increíbles. Ahora hablemos de la lectura. La lectura, como bien dije, a ver, son 650 páginas que se leen enseguida. Es una lectura súper sencilla. Brandon Sanderson, que es el autor de este libro, escribe de una manera muy simple. Él escribe de una manera tan simple que además es muy sencillo, que te ayuda a la imaginación de la construcción de escenas y lugares y cosas que están sucediendo en lo que él está tratando de representar en su libro. Es tan sencillo imaginarlo y meterte en su mundo, que eso hace que sigas leyendo y sigas leyendo y sigas leyendo y te atrapa. Es más, cómo están estructurados los capítulos, la forma en contarte cada uno de ellos, parece que en sí estás viendo una película o una serie. Es muy cinematográfica la forma de escribir de Brandon Sanderson. Ahora, hay algo que, si bien a mí me encantó y me gusta que tiene este libro y la imaginación que tiene Brandon Sanderson a la hora de crear un mundo, pero no creo que si después en algún momento se hace una adaptación de este libro, que de eso vamos a estar hablando ahora, no sé qué tan bien puede llegar a ser adaptado y que le pueda llegar a ajustar a los fans y a la audiencia una vez que están viendo esto, y que es la manera en que los alománticos, la manera en que los alománticos adquieren los poderes. ¿Por qué digo esto? Ellos tragan metal. A través de esta ingesta de metal en su propio cuerpo, ahí es como que se bloquea, o en sí se desbloquea, una ranura que ellos ven, visualizan internamente, en este caso los nacidos de la bruma, los 12 metales. Ellos, o 12 ranuras. Ellos internamente en su cuerpo ven que hay 12 ranuras, y cuando ingieren un metal, una ranura se ha desbloqueado y pueden utilizar ese poder. Si ingieren absolutamente todos los metales, van a ver todas sus ranuras completamente desbloqueadas y en sí llenas o medio llenas dependiendo la cantidad de metal que hayan ingerido. Esto quizás leyéndolo está bien y está bueno,
pero si lo querés adaptar es medio extraño. O sea, ver a una persona, a un personaje que se tenga que tragar metal o polvo de cierto metal y tratar de visualizar que ellos ven en sí mismo, en su cuerpo, que se desbloquean estas especies de habilidades, es medio raro. Quizás yo esto lo trataría de hacer de una manera distinta, o quizás logran que termine funcionando y cuando lo vea diga, no, la verdad queda bastante bien. Pero eso era un comentario nada más que quería hacer. Esta es una historia de venganza, de esperanza y de amor, se podría llegar a decir. Una historia de venganza por parte del personaje de Kelsier. Una historia de amor un poco bastante cliché para mi gusto, que igualmente me terminó gustando, pero esta historia de amor que va a estar viviendo Bean durante todo este libro, me pareció, como bien dije, un poco cliché, que no me terminó de convencer por momentos, pero también esta historia ya la hemos visto un par de veces, y es más, para mí tiene mucha similitud con Star Wars. Y para mí, si en algún momento logran adaptar este libro y esta trilogía, obviamente no leí los otros dos libros, pero ya este primer libro, yo les puedo garantizar que si está muy bien adaptado y es realmente un trabajo serio, este puede llegar a ser la próxima Star Wars. Hay muchas similitudes, como por ejemplo, en sí, tener un imperio. El imperio que está completamente gobernado por el Lord Legislador, que es una especie de dios y en sí es un ser muy, muy oscuro, muy poderoso, que es temido por absolutamente todos y por otros adorado. Es una especie de el emperador de Star Wars. Y por otro lado tenemos a esta población que quiere rebelarse. Y hay unos seres que tienen ciertos poderes que pueden llegar a servir para poder llevar a cabo esta rebelión. Esto lo hemos visto en Star Wars, pero claramente este es un mundo completamente distinto, con otras habilidades. Suceden otras cosas completamente distintas, pero también hay muchísimas similitudes. Y como bien digo, si esto se puede adaptar de una manera muy seria y bien, con muchísimo trabajo detrás, esto puede llegar a ser la próxima Star Wars y creo que a muchísimos les llegaría a encantar esta historia. Y hablando de adaptaciones, en el 2010 Brandon Sanderson vendió los derechos de Mistborn a la productora Palooka Pictures, pero en 2014 los perdió por no haber hecho acción de los mismos. En 2016 aparece la compañía DMG Entertainments y compra los derechos de el universo del Cosmere de Brandon Sanderson, que es un universo compartido de todos sus libros o de la gran mayoría de sus libros, y en el 2017 se contrata al escritor Scott Fraser, que fue el mismo, y esto es una muy mala noticia, que escribió el guión de la secuela de la película de Vin Diesel, Triple X, protagonizada por Vin Diesel, que fue un completo desastre, una estupidez gigantesca. Yo ni siquiera la vi, pero esto es lo que recuerdo de todos los críticos y nada, o sea, fue malísima, malísima, y esto a mí me preocupa muchísimo, que este escritor esté realizando un guión a partir del libro de Mistborn. Pero algo que es interesante es que Brandon Sanderson está colaborando de manera activa con el desarrollo y con la elaboración de este guión. Pero esto es lo único que se sabe de una adaptación, una posible adaptación de esta historia. Lo que sí se dice es que es una película. Es una película que se va a llamar Mistborn The Final Empire, que sería adaptar absolutamente estas 650 páginas en un screenplay, en un guión para una película. ¿Qué opino de esto? Para mí la adaptación debería ser una serie, en formato claramente serie, donde cada temporada de 10 episodios sea un libro, que sean 3 temporadas, o partirlas a la mitad. Lo mismo podrían hacer con una película. A mitad del libro ocurre algo que para mí tranquilamente podría llegar a ser el final de una película. Y
que se divida esta historia en las partes que sean necesarias y no simplemente adaptar en 2 horas y media toda esta historia que para mí perdería riqueza de lo que podría llegar a transmitir a los espectadores. Lo mejor, una serie, pero una serie no sé si tendría el suficiente presupuesto de producción para llevar a cabo el mundo que creó Brandon Sanderson. En una película es muchísimo más factible, pero no transcribiría, no trataría de adaptar absolutamente todo este libro en una película de 2 horas porque no entra todo lo que ocurre y creo que algunos personajes no van a tener la riqueza que tienen en el libro en una película de 2 horas. Para mí, el Imperio Final debería ser dividida en 2 partes, pero esa es mi simple opinión. Resumiendo, completamente recomendable que leas esta trilogía. Simplemente te lo digo leyendo el primer libro. Creo que te va a encantar. Si es que te gusta la fantasía pura, es una excelente historia con hermosos personajes y sinceramente te lo vas a leer enseguida. Sinceramente te lo vas a leer enseguida. Así que bueno, comentame, déjame en los comentarios si vas a leer, si a partir de esta crítica te interesa meterte en este mundo que creó Brandon Sanderson. Si leíste esta trilogía, si leíste este libro, comentame tu opinión, qué te pareció, qué opinas sobre una adaptación de esta historia. Hacémelo saber, sabes muy bien que me puedes encontrar en Instagram como Nunca Se Dijo Peor y acá en YouTube. Si te gusta el contenido que realizo, por favor suscríbete y ponele me gusta a este video que me ayudaría una barbaridad. Y sabes muy bien que nos podemos volver a encontrar en un próximo episodio.